Hola, ¿qué tal, parceros? Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a revisar el análisis técnico de Bitcoin y por qué soy muy alcista con un Bitcoin por encima de $65,000. Les voy a mostrar cómo lo estoy gestionando en la cuenta del canal, en la cuenta de Copy Trading, y vamos a ver cómo me estoy protegiendo para un evento, un anuncio negativo que se espera el mercado para los próximos días y que creo yo que es lo último que le falta a Bitcoin, ya sea para marcar un fondo o para empezar definitivamente un rally hacia nuevamente máximos históricos. Espero que me puedan acompañar hasta el final. Sin más preámbulos, empecemos con el análisis. Empezamos el análisis con el gráfico semanal de Bitcoin. Aquí podemos ver ya algunas cosas interesantes. Vemos que después del halving Bitcoin ha completado un reverso a la media de 20 periodos, ha rebotado desde la media de 20 periodos y eso en principio es una buena señal. Vemos aquí en el gráfico cómo hay unas zonas resaltadas. Esas zonas son resistencias que tenemos. Vemos que toda esta zona prácticamente desde los 65 hasta los $69,000 es una zona de oferta, una zona donde podría haber rechazos en el precio, entonces sigue siendo una zona peligrosa. En este gráfico semanal lo que podríamos decir es que cuando logremos un máximo por encima de 69, que sabemos que es un pivote muy importante por ser el máximo del ciclo anterior, por encima de 69 ya podríamos esperar que Bitcoin continúe y se extienda incluso por encima de su máximo histórico anterior que tenemos en 73,900, casi $74,000. ¿Hasta dónde podría extenderse Bitcoin? Aquí podríamos hacer solamente proyecciones. Recordemos que máximos históricos es descubrimiento del precio, pero pienso yo con un análisis de ondas de Elliott que en caso de que vayamos a buscar un nuevo máximo histórico sería una onda 5 de todo el rally que ha tenido Bitcoin desde los mínimos de noviembre de 2022 y una proyección de onda 5 nos daría entre unos 92,500 a $114,800 aproximadamente. Recuerden, esto es simplemente una proyección, pero yo sí le veo potencial a Bitcoin de llegar a ese punto y más con un entorno macro de pronto más relajado de parte de los bancos centrales. Esa proyección entra en curso entonces cuando recuperemos, cuando volvamos a superar la zona de 69. Es muy incierto lo que pueda pasar entre 65 y 69, por eso lo mejor ya es bajarnos de temporalidad y ver qué es lo que está pasando en el gráfico diario. Aquí en pantalla está el gráfico diario. Sé que no he subido muchos análisis en los últimos días, aproximadamente 2 semanas no había subido análisis, pero aquí en pantalla tenemos lo que habíamos venido analizando desde semanas anteriores y es este canal que pensamos que puede ser incluso una bandera alcista en el gráfico diario de BTC. Logró superar la volatilidad de la Reserva Federal, del anuncio de la Reserva Federal, y el día de hoy con el dato favorable de inflación o un dato de inflación dentro de lo esperado, incluso un poquito por debajo de lo esperado, pues el mercado ha reaccionado no solamente en Bitcoin, sino tenemos el S&P 500, el Nasdaq nuevamente muy cerca de máximos históricos, muchas de las acciones de alta capitalización cerca a máximos históricos. Entonces, bueno, Bitcoin y el mercado cripto se está como ya encaminando a esa misma dirección del resto de activos de riesgo que venía rezagado desde hace algunos días. Eso desde lo macro al parecer pinta bastante bien y por eso yo le veo mucho potencial a Bitcoin de que mientras se mantenga dentro de este canal, esto puede actuar como una bandera alcista y ya sabemos que el objetivo de este canal, de esta bandera alcista, podría ser más o menos a los $92,000 aproximadamente, que como vemos es una zona que también nos proyecta el 0,618 en el gráfico semanal. Entonces esa coincidencia me da a mí también confianza pues de que hay que apostarle a lo alcista, hay que tener cuidado y protegerse, pero definitivamente me gusta que Bitcoin se mantenga dentro del canal después de tanto dato macro, después de tanta volatilidad y ya solamente le falta recuperar las medias móviles en el gráfico diario que hemos perdido ya desde hace más o menos un mes. Entonces, por encima de 65 soy bastante alcista con Bitcoin. Lo que necesitaríamos ver en lo que queda de semana y favorablemente en lo que queda de semana es un rally que se extienda a esos 69, zona que comentábamos de pivote y resistencia en el gráfico semanal. Tal vez un retesteo a las medias no estaría mal, daría oportunidad de pronto de gestionar, de tomar un trade con un poco mejor de riesgo-beneficio y que de pronto ya en el transcurso de junio, principios, mediados de junio, podamos ver un rompimiento
por fuera del canal y Bitcoin empiece un camino en verano nuevamente a máximos históricos. Ese es el escenario alcista, ese es el escenario al que yo personalmente estoy posicionado. Aquí les voy a mostrar la cuenta de copy trading en pantalla y vemos que tengo solamente un trade abierto con Bitcoin, un long y un short al mismo tiempo. El long es la posición principal, como pueden ver es una posición más grande y es la posición, digamos, que me interesa en el largo plazo. ¿Por qué hay un corto? Pues bueno, el corto lo tengo de protección ya desde hace varias semanas, no sé si recuerdan, precisamente por debajo de 64, que vemos aquí en el gráfico, por debajo de este nivel de 64, era un soporte que si se perdía podríamos caer a 60, perder 60 nos habría riesgo de más caída, entonces la posición larga me interesa mantenerla porque es una posición a largo plazo. El objetivo de la cuenta de copy trading es en principio llevar una posición swing un poquito apalancada de Bitcoin y pues protegerla durante las caídas. Todavía veo yo que hay riesgo, por eso no he cerrado el corto. Es importante tener en cuenta que la posición alcista es más del doble que la posición bajista. Eso quiere decir que por mucho que suba el precio, lo único que estoy haciendo es sacrificando un poco de las ganancias, pero en últimas me conviene más que el precio siga subiendo. No la cierro todavía porque hay todavía riesgo de que volvamos a caer por debajo de 64 y el evento, ahora sí podemos hablar de cuál es ese evento negativo que podría llegar al mercado en los próximos días y es el anuncio de los ETFs de Ethereum. Recordemos que Ethereum está en un proceso también de conversión a los ETFs y las solicitudes de Banek, ARK, Hashdex y Grayscale tienen una fecha límite de decisión para la SEC, ya fecha final, ahora del 23 al 30 de mayo. Eso quiere decir que es la próxima semana, del jueves de la próxima semana al jueves de la semana de adelante, y dentro de esas fechas posiblemente en un solo anuncio den una decisión de todos y las probabilidades de que aprueben el ETF son muy bajas de acuerdo a los expertos. No se ha dado el proceso como con la misma diligencia que se dio con los ETFs de Bitcoin, entonces es un evento que al parecer en principio se ve negativo. Yo desconfío mucho que el mercado colapse de pronto con ese anuncio negativo. Creo que esto más bien es algo que ha contenido los precios de Bitcoin y de las cripto. Es una de las razones que ha tenido el mercado bajo en las últimas semanas, el mercado descontando esta noticia negativa, y creo yo que lo que puede causar es o una volatilidad relativamente grande durante el día, pero que no perdamos puntos importantes, o en caso de que sí se desate pánico porque haya algo dentro del anuncio de pronto que genere más pánico de lo debido, creo yo que podría ser un evento que podría llegar a marcar un fondo. Entonces veamos en el gráfico un evento negativo cómo podría desarrollarse en el precio. Digamos que Bitcoin logra extenderse a 69 antes del anuncio de la SEC. Creo yo que con el anuncio bajista y todo podríamos a lo mucho caer a 64 y en ese punto, si hay demanda suficiente, mantener esta proyección. El problema sería recibir el anuncio de la SEC, en mi opinión, por debajo de 65. ¿Por qué? Porque estaríamos nuevamente por debajo de las medias móviles en el gráfico diario, zona relativamente bajista. La estructura del precio de corto plazo seguiría siendo de tendencia bajista. Esto no me lo invento yo, estamos viendo mínimos menores, máximo menor, mínimo mayor, máximo menor, mínimo mayor, y todavía no hemos superado ese máximo mayor. Por eso es importante que Bitcoin intente llegar a los 69 antes de ese anuncio de la SEC. Si mantenemos esta tendencia bajista, es decir, no superamos el máximo del 22 de abril antes de ese anuncio, pues está el riesgo de que Bitcoin vuelva a testear esa zona de 60, pierda el canal y de pronto incluso baje a visitar otro soporte. El siguiente soporte estaría en 52, creo yo que es una zona de mucho potencial de que si Bitcoin caiga ahí se marque un fondo. Habría que verlo en ese caso. Por ahora mi proyección principal es la alcista, entonces no estoy considerando que Bitcoin en principio caiga de 60, pero sí me estoy protegiendo a eso precisamente con esta posición bajista. Que hablando ya del operativo para cerrar esto, lo que me falta a mí por hacer es en las zonas de resistencia, que sería más o menos 67 y 69, cerca a esos dos puntos. Si Bitcoin llega ahí, emparejar la posición, es decir,
shortear lo que me falta para dejar equilibrada la posición, eso ya me va a dejar un rango de ganancia asegurada, por así decirlo, y a partir de ahí lo que tendría yo que hacer es esperar un retroceso, salirme de mi posición bajista, y si Bitcoin, como se espera, se mantiene por encima de las medias móviles en el gráfico diario, en algún punto ya dejar correr libremente la posición alcista de Bitcoin. Con esta cuenta de copy se ha tenido que asumir algunas pérdidas, estoy en un drawdown grande de aproximadamente el 10%, pero la proyección de ganancias solo con esta posición de Bitcoin es de mínimo un 30-40% por el apalancamiento que tiene. Entonces, para los que me están haciendo copy, igual yo les digo un poquito de paciencia. Ha sido importante mantener contenidas las pérdidas en las últimas semanas, que ha estado bastante choppy el mercado, pero el potencial todavía lo veo bastante bien. Cuando Bitcoin ya recupere todas esas zonas de resistencia, las zonas complicadas, veo yo que con las altcoins va a ser muchísimo más fácil sacarle ganancias de corto plazo. Entonces, por ahora, el enfoque principal va a seguir siendo Bitcoin, y eventualmente se volverán a tomar posiciones de corto plazo con las altcoins. No me voy a extender más en el análisis, entonces déjenme en los comentarios qué opinan ustedes que va a pasar en los próximos días y en las próximas semanas, incluso después del anuncio de la SEC que posiblemente niegue los ETFs de Ether, y cómo pueda reaccionar el mercado. ¿Creen ustedes que esto de verdad nos pueda llevar a un siguiente rally y la bandera alcista les parece conveniente o no? Los estaré leyendo. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad.